Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. San Lucas nos ha presentado a Jesús que va de camino hacia Jerusalén y ha sido negado a los embajadores suyos el hospedaje cuando él los envió a una aldea samaritana. Y los rechazaron porque sabían que iban a la ciudad de Jerusalén. Jesús ha hablado poco más adelante con unos personajes, uno que decía que lo seguiría donde quiera que fuera. Fue advertido por Jesús de que con él no tendría la seguridad ni siquiera para descansar como la que tienen las criaturas inferiores, como las zorras y como las aves. Las aves poseen nidos para descansar y las zorras tienen sus madrigueras donde descansan. Pero Jesús le dice que no tiene ni siquiera en dónde reclinar la cabeza. Esto es importante porque los discípulos deben saber bien a qué atenerse cuando son convocados a seguir a Jesús o quieren seguirlo. Después de esto, Jesús mandó a los 72 de dos en dos a los lugares a donde él pensaba ir. Y ellos recibieron unas instrucciones muy parecidas a aquellas que Jesús les había impartido a los 12. Y cuando se fueron ellos, Jesús también continuó haciendo lo suyo, pero se ve que no habían reaccionado bien, especialmente las ciudades del norte del lago de Galilea, Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. Por eso Jesús pronuncia los ayes a causa de estas ciudades costeñas. Pero a la vuelta de los discípulos que le rinden cuentas de lo que han hecho y como al nombre suyo, al invocarlo, se someten a los discípulos los demonios, Jesús percibe la alegría, el gozo que vienen rebosando estos 72 y les advierte que lo más importante no es expulsar demonios en el nombre de Jesús. Lo importante es que los nombres de ellos estén escritos en el cielo. Que ellos tengan ciudadanía en el cielo significa que se salven. Le da gracias entonces al Padre por sus planes que han sido así, que permiten solamente a los sencillos reconocerlo y conocer al Hijo del Padre y al Padre en él a través de la revelación. Después en el camino surge un personaje experto en la ley que interroga a Jesús con la intención de dejarlo mal parado delante de la gente, pero Jesús le gana en la argumentación de forma tal que aquel hombre intenta justificarse cuando Jesús le ha devuelto la pregunta: ¿qué es lo que lees en la ley para que sepas qué hay que hacer para obtener la vida eterna? Y cuando le dice que tiene que hacer eso, el otro se justifica preguntando quién es su prójimo.
Y así Jesús le explica la parábola del samaritano misericordioso que atiende a un judío probablemente que venía de Jerusalén, mientras el sacerdote y el levita han evitado hacerlo. Ahora sucede que San Lucas nos relata un pasaje interesante, opuesto a la reacción que habían tenido aquellos de la aldea samaritana, que le habían negado hospedaje a Jesús y a su comitiva. En este pasaje que hoy hemos escuchado, se nos presenta a Jesús que va de camino. Por supuesto que no va solo, va acompañado de sus discípulos, que son muchos, y Jesús entra en un pueblo. No se nos dice el nombre del pueblo, pero se nos dice que una mujer, que no es anónima, que tiene un nombre perfectamente identificable, Marta, que significa en arameo señora, le dio hospedaje en su casa, lo recibió. Tenemos que decir que el hospedaje es sagrado en Israel y en el mundo mediterráneo. Ofrecer la hospitalidad es un deber en esa región, y quien llega a algún lugar como este recibe muchas atenciones, especialmente si vienen de camino. La gente calzaba sandalias y entonces les ofrecían agua para lavarse los pies. Si había esclavos en la casa, eran ellos quienes le lavaban los pies después de haberle quitado las sandalias a los peregrinos que eran alojados en las casas. Y después de esto, incluso en algunos lugares donde había mejores condiciones, le ofrecían al huésped una túnica para que pudiera bañarse y para que pudiera cambiarse la ropa o se la lavaran, o él mismo hiciera el servicio de lavarla para que así descansara bien, porque viniendo del camino venían cansados, venían sudados y había que asearse. Resulta que está siendo atendido, pero no está solo. Jesús viene acompañado de sus discípulos, y la hermana de Marta, que tiene el nombre María, que significa la que es enaltecida, se puso a los pies de Jesús como hacían los discípulos a escuchar la palabra de Jesús. La gente sabía que de los labios de Jesús salía la palabra de Dios, y Marta andaba apurada, afanándose por complacer a los huéspedes, pero especialmente a Jesús. Y eran muchos los quehaceres en que se había metido, de modo que se ve obligada a acercarse discretamente a Jesús para hacerle saber lo que le está pasando, que su hermana, que debería estar pendiente de darle una buena atención a Jesús y a su gente, no se ha puesto a ayudarle. Por el contrario, se ha sentado a los pies de Jesús y lo está escuchando. Y por eso es que Marta le dice: Señor, ¿no te das cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Marta, su nombre significa también señora, se comporta como señora, dándole órdenes muy respetuosas a Jesús, pero le ordena que le diga a su hermana que le ayude. Jesús, que no ha sido interrogado qué cosa le agradaría más, le da una respuesta a Marta. 2 veces dice su nombre, como para enfatizar, llamándole la atención. Marta, Marta, son muchas las cosas que a ti te tienen inquieta. Solamente una es necesaria. A Jesús le interesa más ser escuchado, y por eso dice: María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Jesús, como huésped, le está diciendo a Marta que él lo que quiere es ser escuchado. No le interesa ser atendido con manjares, con banquetes, con cosas exquisitas. Él quiere anunciar el reino, él quiere que su palabra sea escuchada, y su hermana María
ha sabido escoger lo que Jesús quería, lo que le va a complacer. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.